de la nueva generación. Pero, espera, que justo creo que alguien se... Ahí está. Sí, admitir. Ahí se ve perfecto, Facu. Vale. Sí, ahí me llegaron más para admitir por eso. Ahí. Bueno, ahí estamos. Bueno, un poco lo que decía la maga, que cualquier pregunta me pueden hacerla o prender el micrófono, a mí no me molesta que me lo hagan verbal. Y si queda alguna duda, ya después lo vemos, los chicos, las profes tienen mi contacto y lo vamos hablando. ¿Sí? La idea de esta clase es que ustedes comprendan lo que es la anatomía general de las aves, poniendo como ejemplo, digamos, al ave de producción, que es la gallina, que eso es lo que dicta, digamos, la currícula. Pero bueno, yo por ahí que he trabajado con otros tipos de aves y demás, les voy a ir contando algunos otros ejemplos y como para que sea también un poco más entretenido, las dudas que ustedes tengan, no hay problema. Yo no les tomo el final, así que me pueden preguntar cualquier cosa. Bueno, en principio, en generalidades, para que sepan, hay más de 10.000 especies de aves en el mundo, ¿sí? ¿Qué les quiero decir con esto? Es que es muy variable y si bien el modelo a seguir es el tema de la gallina como ave, hay algunas cuestiones que van a estar más desarrolladas en algunas aves, depende de la función, ¿sí? Eso tiene que ver, obviamente, con la anatomía y la fisiología de cada especie, ¿sí? Pero hay un montón de aves, obviamente que muchas veces a mí me preguntan, ¿vos sabes de tal ave? Y la verdad que no, pero uno teniendo las bases de la anatomía, puedes intentar, digamos, atender, hacer una buena clínica y demás. Está claro que tienen un cuerpo recubierto de plumas, ¿sí? Los miembros superiores de las aves se convirtieron en alas, ¿sí? Como adaptación. Son ovíparas, es decir, que ponen huevo, poseen pico, ¿sí? Y tienen lo que se denomina dimorfismo sexual. Algunas tienen y otras no. El dimorfismo sexual es la clara diferencia entre el macho y la hembra, ¿sí? Como siempre digo, fácil, el pavo real con la pava o el gallo con la gallina, pero hay algunas especies, como algunos loros citáceos y demás, como el loro que tenemos ahí en Tucumán, que a simple vista no puedes saber si es macho o hembra, ¿sí? Puedes darte una idea por las características digamos, física, pero nunca es un 100% correcto. ¿Sí? Eh, todo esto les quiero comentar porque ustedes están acostumbrados a estudiar mamíferos, ¿sí? Ya sean herbívoros o carnívoros, pero esto es otro mundo y de a poco, y sobre todo al que le interesa, va estudiando y tiene que ir cambiando un poco algunos conceptos. ¿Sí? Ya vamos a ir viendo. La clasificación, esta es una clasificación muy, digamos, como no va de en sí de la anatomía, pero es un tipo de clasificación como tipo de aves. Están los paseriformes, que son las aves chiquititas, los citasiformes o citácidos, que son tipo los loros, el galliforme, que es la especie a la cual nos vamos a dedicar, los anseriformes, que son todo lo que son los cisnes, los patos y demás, y los falconiformes o entran en el grupo de las aves rapaces. ¿Sí? Esto un poco a lo que venía de la generalidad. ¿Sí? Todo lo que es el tegumento y el sistema esquelético. Esta es toda la primera parte en la cual vamos a hablar de la piel. ¿Sí? La piel en las aves tiene una característica que es súper fina. No sé si algunos han tenido aves o están en contacto con aves, pero es muy, muy finita. Está poco vascularizada y también tiene poca inervación. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve saber esto? Y muchas veces cuando llegan a la consulta, a todo esto yo estoy muy acostumbrado a trabajar no con aves de producción, sino con aves que tienen tutores, es decir, con aves, lo que se llamaba antes aves mascota, ¿sí? O bajo cuidado humano. Entonces muchas veces llegan con lesiones, por ejemplo, y ves un corte, por ejemplo, un arañazo de gato, y se ve cómo está toda la lesión y no hay demasiado sangrado, no hay demasiado
clínicamente no hay como tanto dolor, pero tenemos que asumir que eso duele, ¿sí? Pero no es tan impresionable como un corte en un mamífero que puede sangrar mucho dependiendo la zona, obviamente. La pluma es otra característica. Ustedes están acostumbrados a trabajar, a estudiar, perdón, con animales que tienen pelo, ¿sí? En este caso, la especie evolucionó para la pluma, que está formada básicamente por el cálamo, el raquis y las barbas, ¿sí? Cálamo también tiene otro nombre como cáñamo, pero es lo mismo de acuerdo a la bibliografía, ¿sí? Y se clasifican de acuerdo a si son plumas de cobertura, ¿sí? Que son la mayoría de las plumas que cubre al ave, que son generalmente muy pequeñitas, las de vuelo, que están en el ala, y las timoneras, que están en la punta de la cola, ¿sí? No sé si se ve ahí el mouse, ¿sí, verdad? En esta parte que se llama pigostilo es donde se anclan las plumas timoneras. Sí, sí se ve el ¿Bien? mouse. Bien, perfecto. Eh, tienen una glándula uropigia, ¿sí? Que esto también, yo todo lo que lo voy a ir nombrando es porque para hacer una anatomía comparada y para que sepan que esto es específico de las aves y que un mamífero no tiene, ¿sí? Como las glándulas uropigias. Ellas tienen muy pocas, casi nulas glándulas sebáceas o sudoríparas como los mamíferos, pero tienen esta glándula uropigia que se sitúa también por encima del pigostilo, ¿sí? A esta altura, y que esa secreta lo que sería el sebo de la piel, y van a notar cómo las aves muchas veces se acicalan y hacen un movimiento hacia atrás de la cola y eso lo desparraman para el resto de las plumas, ¿sí? Esto está muy desarrollado en las aves acuáticas o semiacuáticas, y también hay una especie de rapaz que se alimenta de peces. Entonces, imagínense que tienen que entrar al agua a mucha velocidad y tiene que salir de vuelta volando. Entonces, eso impermeabiliza todas las plumas, ¿sí? Para que no quede mojada, básicamente, ¿sí? Entonces, la verdad que son una adaptación increíble de estas especies. Tienen lo que se denominan huesos neumáticos. Ya vamos a desarrollar un poco más, pero básicamente ellos tienen unos huesos, vamos a llamarlos muy entre comillas, más huecos que algunos mamíferos, que los mamíferos, ¿sí? Les voy a mostrar una imagen para que se den una idea la diferencia que hay entre un mamífero y un ave, ¿sí? Y obviamente están todas estas estructuras que vamos nombrando, están adaptadas al vuelo, ¿sí? Si bien la gallina, por una cuestión de, digamos, de cómo es un animal de producción y demás, se la ha ido modificando genéticamente para que sean más pesadas y no puedan volar o hagan vuelos muy cortos. La gran mayoría de las aves son voladoras natas, ¿sí? Eh, y tienen estructuras óseas fusionadas. Eso también ya lo vamos a ver en el resto del esqueleto, pero eso también colabora al vuelo, ¿sí? Para que también en los vuelos a gran velocidad no haya movimientos leves, digamos, que impida a que el ave tenga un movimiento errático. Entonces, todas estas adaptaciones, porque eso es lo que son, eh, ayudan a que sean muy buenas voladoras, ¿sí? Y aquí, bueno, si bien ya lo vamos a agrandar un poco la imagen, pero básicamente, fíjense, no sé si alguna vez han visto el esqueleto de un ave en una imagen, pero fíjense cómo tienen muchas vértebras, digamos, en el cuello. Este es el hueso de las alas, este gran hueso de la quilla, que es el equivalente al esternón, y ahora ya lo vamos a ver en más detenimiento. Bueno, este es el movimiento que yo les contaba del pato ahí con su pico, glándula europigia, y se la lleva al resto del cuerpo, ¿sí? Aquí tenemos el cálamo o el cáñamo, ¿sí? El raquis de la pluma y las barbas, ¿sí? Huesos neumáticos. Ahí está un poco los que le quería mostrar. Esto es una imagen que he encontrado que en realidad compara, miren, el hueso humano, ¿sí? Y esto es muy parecido a los mamíferos. Entonces, fíjense cómo tiene esa estructura como trabecular, ¿sí? En el hueso de las aves, versus, fíjense cómo es mucho más compacto, ¿sí?
el humano en relación al ave, ¿sí? Esto yo siempre digo que me hace acordar a los chocolates esos que son aireados. Bueno, es muy, muy similar. Y aquí quedó un poquito chiquita la imagen, pero miren aquí histológicamente cómo se ve las trabéculas, ¿sí? Y aquí también es como que da la sensación como si no tuviesen médula, pero sí tienen médula ósea, nada más que es mucho más pequeña, ¿sí? El espacio medular. Eh, ¿Qué otra cosa es importante aquí? Esto ayuda. Las hace muy livianas, ¿sí? Las hace muy frágiles también y ya vamos a ver más adelante, pero también hace que se conecte con el aparato respiratorio, que esa es otra adaptación de estas especies. El cráneo. Vamos a empezar con el cráneo. Es una estructura que la que más resalta siempre va a ser el pico, ¿sí? Que es una estructura queratinizada, está vascularizada e inervada. ¿Qué quiere decir con esto? Es que es muy similar a una uña. Si ustedes van desgastando el pico de un ave, hay una estructura córnea que no le duele, ¿sí? Pero va a llegar un momento en el cual va a sangrar y le va a doler. Entonces, eh, y esto vuelve a crecer al estar inervada e irrigada, el pico crece, ¿sí? Y les nombro esto porque hay algunas patologías, esto ya a futuro, pero yo siempre les voy a ir contando como para que sepan para qué sirve saber esto. Es que tienen sobrecrecimientos de pico, ¿sí? Sobre todo los loros que están en cautiverio y que no tienen una buena dieta, crece demasiado el pico y bueno, uno de los trabajos que más hacía en Argentina era el limado de picos en aves y específicamente en loros porque es de lo que más se veía, ¿sí? Así que eso tienen que tener en cuenta para hacer ese trabajo. La órbita es de gran tamaño, ¿sí? Otra estructura que si ustedes ven el cráneo de un ave, van a ver que la órbita es muy grande, ocupa más o menos un 15% de todo el cráneo, versus nosotros u otros mamíferos, sobre todo los depredadores, más o menos ocupamos un 3 a 5%, ¿sí? Entonces tienen una excelente vista, sobre todo las rapaces o las cazadoras, ¿sí? La articulación atlanto-occipital es particular porque no es como el perro, el gato, el caballo, la vaca, simplemente es un poco más sencilla, vamos a decir así. Es un solo pivote, ¿sí? Que encaja en el occipital, ¿sí? Y es solo una articulación en pivote, ¿sí? Entonces es mucho más sencilla, ya la vamos a ver en una imagen, pero ¿por qué les nombro esto? Porque también esto le sirve al ave a girar la cabeza, ¿sí? Habrán visto más de una vez cómo, por ejemplo, las aves, las estringiformes, que son los búhos y las lechuzas, cómo giran la cabeza. Entonces, este tipo de articulación le permiten esa versatilidad de movimiento, ¿sí? Cuando a nosotros claramente no podemos. El sentido del olfato está muy desarrollado. Antes se creía que no, pero después se observaron, digamos, cómo las aves carroñeras, como, bueno, voy a nombrar el cóndor, que es el más épico, eh, a kilómetros seguían el olor de un animal muerto. Entonces, tienen muy, muy buen olfato y un oído muy desarrollado, ahí como les pongo, sobre todo en las aves nocturnas, ¿sí? Todo va a ser, ¿por qué los voy nombrando así? Porque se va desarrollando de acuerdo a la actividad del ave, ¿sí? Ahí está el cráneo. Tenemos lo que le decía, todo el pico, sí, obviamente tiene una, una rinoteca, ¿sí? Que se llama la parte superior, y una nanoteca, ¿sí? Que se llama la parte inferior del pico, ¿sí? Miren la órbita de grande, ¿sí? Súper, súper grande. Y aquí es la articulación del cóndilo del occipital que se articula, ¿sí? Con la primera vértebra cervical y es una articulación mucho más sencilla que la nuestra, ¿sí? Y miren, esta es una imagen que muestra el oído de un ave nocturna, ¿sí? Esta es una lechuza. Fíjense cómo
ahí no tienen orejas, ¿sí? Eso me estaba olvidando. Se ve la membrana timpánica y cómo la pluma de cobertura está dispuesta para atraer todo el sonido. Sobre todo hay una especie que se llama la lechuza de campanario, cómo tiene la forma de la cabeza para que el sonido llegue a través de las plumas e ingrese al oído directamente, ¿sí? Entonces no tienen orejas, ¿sí? Hay una especie que le llaman lechuzón orejudo, pero es porque tiene las plumas así como en forma de oreja, pero no, las aves no tienen orejas. El cuello y el tórax. Las vértebras cervicales, si recuerdan, los mamíferos tenemos 7 vértebras cervicales, ¿sí? En cambio, las aves pueden ser desde 11, que puede ser una gallina, hasta 25, que puede ser un cisne, por ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo, si bien estamos viendo anatomía de aves y lo generalizamos, hay diferencias, ¿sí? Pero lo que ustedes tienen que saber es que puede haber desde 11 a 25 vértebras cervicales, ¿sí? El notario es una estructura eh, que se fusionan las vértebras torácicas y que es muy importante para mantener el vuelo. Eso es lo que yo le decía, que algunas estructuras están fusionadas para que no se muevan, ¿sí? en un trayecto de vuelo muy rápido. Entonces, simplemente es una sola, casi que no tienen mucho movimiento en las vértebras, ¿sí? Como nosotros que tenemos por ahí más versatilidad, o un gato, por ejemplo, ¿sí? Las costillas nacen igual que los mamíferos, ¿sí? Desde de las apófisis, digamos, de las apófisis, ay, a ver si me ayuda, bueno, de las vértebras, ¿sí? Y confluyen en la quilla, que es el equivalente al esternón del mamífero, ¿sí? Tienen clavícula y un hueso que es particular también porque esto no lo tienen los mamíferos, que se llama coracoides, que ya lo vamos a mostrar, pero es un huesito que junto con la clavícula y el húmero forman la articulación del hombro en las aves y les permite todos los movimientos de las alas, ¿sí? Para justamente el vuelo, ¿sí? A ver, disculpe, no me sonó aquí, no sé si alguien más quiere entrar. Pero creo que no. Vamos a ver si me deja admitir a alguien más. Creo que sí. Bien. Seguimos. Bueno, ahí está marcando la región cervical. Fíjense la cantidad de vértebras cervicales que hay, ¿sí? Esta es la clavícula, ¿sí? Y esta es la quilla, que es el hueso. Algo que nos sirve también la quilla es para valorar la condición corporal de un ave, es decir, para saber si un ave está gorda y flaca, vamos a decirlo así vulgarmente, o si está bien de peso o no, ¿sí? Es palpar la quilla con las manos, con los dedos, y evaluar. Siempre tiene que estar los músculos pectorales, se apoyan sobre la quilla, ¿sí? Entonces, siempre lo que sería en el pollo la pechuga, literal, entonces eso siempre tiene que estar a nivel de la punta de la quilla, ¿sí? Si eso está por debajo, puede ser un ave que está con bajo peso, y si está por encima o tapado con grasa, es un ave con sobrepeso, ¿sí? Las alas están formadas por el húmero, muy parecido a los mamíferos, ¿sí? Tienen un radio y un cúbito o ulna, ¿sí? Y tienen metacarpos y falanges. ¿Sí? Eso para que vayan acordándose. No hay demasiada diferencia, pero aquí tenemos. Entonces, aquí está el coracoides, ¿sí? La escápula, ¿sí? Y aquí empieza el húmero, ¿sí? El húmero va todo por acá. Tenemos la ulna y el radio, ¿sí? Fíjense cómo el radio es mucho más pequeño que la ulna, ¿sí? A contraparte
de lo que sucede en los mamíferos, ¿sí? Entonces, tenemos el húmero, ¿sí? La ulna, el radio, y aquí están ya carpos, ¿sí? Y las falanges, ¿sí? No sé si alguno se anima a, eh, a decirme por qué puede ser más grande la ulna que el radio en las aves, si se animan y si se dan una idea por qué la anatomía hizo que sean así. Si alguno se anima y si no, no pasa nada, ya lo explico. Sí, ahí ustedes pueden activar sus micrófonos y pueden hablar, ¿no? Pues yo los tengo que... Dalma, si querés activar tu micrófono, así haces la consulta. Bien, ahí se escucha. Sí, ahí te escucho. Bien, profe. No, yo no tengo la respuesta a su pregunta, pero antes de que prosiga, sí quería preguntarle que cuando habla del notario y a posterior que vamos a ver la articulación del sacro, que son todas Sí, estas vértebras fusionadas, la sí. función que tienen, o sea, la fusión en sí, es que no se mueva toda la columna durante el vuelo, Claro, o sea, lo que o que se se fusionan las presume. vértebras. Claro, Ah, lo que se presume es que está eso para que tenga una estabilidad. No sé si han visto, o si ustedes ven por ahí en las redes sociales y demás, que hay un influencer y demás que es biólogo, si no me equivoco, que mostraba cómo agarraba un ave rapaz y movía todo el cuerpo, ¿sí? Y la cabecita del ave seguía firme ahí sin cambiarle la dirección. Entonces, está hecho como para que su cuerpo sea muy aerodinámico, eso no salía, ¿sí? Entonces, para que no tengas movimientos durante el vuelo, ¿sí? Eso es lo que se presume y lo que dice más que nada los biólogos. listo, listo, profe. Gracias, tantas gracias. No pasa nada. Bueno, yo les Profe, voy a... disculpe, ¿se me escucha? Sí, te escucho. En cuanto a la pregunta que hizo, ¿puede ser que sea porque hay mayor inserción muscular, digamos, en la una que en el radio y por eso que la una tenga que ser más robusta para poder soportar, digamos, más la tensión muscular? Bien, tiene que ver con eso, ¿sí? Tiene que ver con el tema que tiene que soportar más, pero yo ahora les voy a mostrar una radiografía, o sea, acuérdense de esta imagen, yo lo voy a mostrar en radiografía y ahí van a tener más pistas, pero sí tiene que ver con lo que dices vos, Gaby, pero es también por otra cosa. Ya les muestro. Ahí está la radiografía. Tiene que ver con lo que dijiste, está muy bien, pero fíjense cómo este es la una, ¿verdad? Y de aquí nacen, ¿sí? Los, las plumas principales, ¿sí? Entonces, los cáñamos o los cálamos de las plumas primarias del vuelo nacen y están en contacto con el periósteo directamente. Por eso, a un ave, cuando la gente dice, bueno, hay que cortarle las alas, las plumas a mi loro para que no vuele, hay que saber dónde hacerlo, hay que saber cuál cortar y cuál no, a pesar de que podamos estar en contra del corte de alas, pero la gente muchas veces lo hace en su casa igual. Y explicarles que esto tiene digamos, una conexión directamente, ¿sí? Con el hueso y pueden llevar infecciones, me habla que puede doler o si se les arrancan, duele mucho, ¿sí? Sangra. Entonces, fíjense el daño que podemos hacer, ¿sí? Si no sabemos justamente la anatomía de un ave, ¿sí? Bueno, y dicho, ya que estamos en estas imágenes, esta es una imagen que me compartió una colega de aquí española, la doctora Marta. Ella trabaja con fauna silvestre en España y esta es una de las aves rapaces más pequeñas de España, que se llama autillo, es el nombre común, digamos. Y fíjense cómo, este es el autillo, perdón,
Este no me acuerdo si es la misma especie, pero me parece que no, porque este es súper chiquitito, es muy, muy, muy chiquitito. Este es otro que había sufrido justamente, fíjense, una fractura completa de húmero, ¿sí? Al parecer no es expuesta, pero es muy evidente, digamos, la fractura, ¿sí? Y fíjense cómo tenía también esquirlas, digamos, de plomo de algún balinazo, aquí otra creo, que ha recibido. Creo que este era un halconcito o una rapaz. Y este es el autillo. Otra cosa que les quería mostrar, que bueno, no sé si se aprecia mucho, pero los cambios de lo que se llama en radiología de radiodensidad. El húmero que está por acá, fíjense como que tiene mucho aire, vamos a decirlo así, porque está más negro por dentro, ¿sí? Entonces los rayos pasan más fácil, ¿sí? Versus la ulna y el radio, que son más opacos, además de que, como les decía, por ahí nacen, digamos, las plumas, pero esto ya vamos a explicar bien, pero es que están conectados con el saco aéreo, ¿sí? Lo mismo aquí, no sé si se puede apreciar mucho, pero aquí está mucho más, vamos a decirle, hueco, ¿sí? Que la ulna y el radio, ¿sí? Eso también vamos a ver cuando veamos la parte respiratoria, pero básicamente así se ve un esqueleto de un ave, ¿sí? Entonces, en resumen, es más grande porque nacen las plumas del vuelo, ¿sí? Y sin duda tiene que hacer más fuerza con esa parte. Los miembros y el sinsacro, las vértebras lumbares, ¿sí? Aquí sacro, no saco, bueno, sacro y caudales están fusionadas, ¿sí? El fémur es otro hueso, ¿sí? Grande, que está conectado con el saco aéreo. Así como les mostraba del húmero, el húmero está conectado con el saco aéreo, ¿sí? Y el fémur también. ¿Para qué tienen que saber esto? Dos cosas. Dos cosas básicamente. Una, eh, este tipo de fractura, por ejemplo, si bien hay muchos colegas que colocan clavos intramedulares, ¿sí? Ya hablando en cirugía, es decir, para acomodar, digamos, esa fractura, ponen un clavito por dentro, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado en estas fracturas de húmero o de fémur porque está descrito que si cometemos algún error de llevar alguna bacteria hacia el interior, puede terminar afectando la parte respiratoria, ¿sí? Me pasó a mí de un colega que me llama y me comenta este tipo de fractura y le digo que lo ideal sería abordarla como por fuera, eh, cuestión que por X motivo no tenían los medios, entonces se hizo, digamos, lo menos costoso para intentar y se abordó con un clavo intramedular y pasaron creo que una semana, 10 días y el ave volvió a un control, el ala parecía estar bien, pero ha llegado con un problema respiratorio. Entonces, eso quiere decir que ingresó alguna bacteria por la cirugía. Otros colegas me dicen, si son fracturas cerradas, no pasa nada, entre comillas, pero si son fracturas expuestas, esas sí están muy, muy ligadas a las infecciones respiratorias porque ingresan la bacteria, va por el saco aéreo y llega hasta los pulmones, ¿sí? Entonces, eso tienen que tenerlo en claro. Y segundo, que esto es muy importante, porque hay una de las maneras de colocarle suero a las aves es colocar lo que se conoce como un suero intraóseo, ¿sí? Es decir, que va una agujita directamente adentro del hueso y de la médula, porque la médula, como tiene mucha sangre, vos al instilar soluciones, hasta medicaciones, anestésicos y demás, se absorbe casi tal cual como se absorbería endovenoso. Entonces, si ustedes aplican esa técnica, que es muy válida para un ave que está mal, pero lo hacen en el húmero o en el fémur y le instilan líquido, la van a ahogar al ave, ¿sí? En vez de ayudarla,
la van a perjudicar, ¿sí? Entonces, esas dos razones tienen que grabárselas siempre, sobre todo, ni hablar a los de ustedes que se quieran dedicar a aves o a la clínica de aves o les interese en el futuro, tomarlo bien, bien en cuenta, porque esto es algo que, si yo lo digo ahora en primer año de la facultad, pero lo dicen hasta en los posgrados más avanzados, ¿sí? Porque es algo que hay que recalcar siempre, ¿sí? Entonces, el fémur conectado con el saco aéreo, tienen un tibio tarso y peroné, ¿sí? Y tienen un tarso metatarso y unas falanges, ¿sí? Ahora vamos a ver los miembros. Muy bien. Ahí está. Todo eso es el sinsacro, ¿sí? Fíjense cómo el ilion, el isquion, el pubis están todos unidos, ¿sí? Entonces es una estructura muy rígida y que obviamente está diseñado para proteger órganos muy vitales, ¿sí? Desde las gónadas, el huevo, ¿sí? Ya vamos a ver la parte reproductora, pero es una cúpula, digamos, que genera mucha, mucha protección, ¿sí? Entonces aquí tenemos el fémur, ¿sí? Y aquí tenemos lo que hemos dicho, el tibio tarso. Permiso, voy a volver atrás. El tibio tarso y peroné, que generalmente están fusionados, ¿sí? Y esto se llama tarso metatarso, ¿sí? Porque también hay fusiones de huesos. Y después tenemos ya las falanges, ¿sí? Y aquí hay una articulación muy parecida a los mamíferos, que es la de la cabeza del fémur con el acetábulo. En ese sentido es bastante, bastante parecida, ¿sí? Y como les decía en un principio, tienen las vértebras caudales, ¿sí? Y el pigostilo es donde se anclan, así como teníamos que la ulna nacen las plumas del vuelo, aquí nacen las timoneras, que son de la cola, ¿sí? Entonces, lo mismo con temas cuidados cuando se hacen cortes de cola, corte de pluma de la cola, tienen que tener cuidado, o si se arranca una pluma de la cola, porque hay algunas patologías en las aves que son el autopicaje, que se sacan todo, eso puede sangrar, duele, entonces eso tienen que tener en cuenta, ¿sí? Y aquí tenemos un miembro, si llegan a ver, este es el mismo Autillo, el pobrecito se había fracturado un fémur, si no me equivoco, no, perdón, el tibio tarso se había este, fracturado, ¿sí? No se llegan a ver, pero ahí hay una pequeña fractura. Y aquí estaría el fémur, ¿sí? Tibio tarso, tarso metatarso y falange, ¿sí? Entonces aquí están fusionados lo que sería tibia y el peroné, están fusionados, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas hasta ahora en cuanto a la parte ósea? Si he sido más o menos claro o les ha quedado alguna duda. De todas maneras, después me pueden preguntar. Y seguimos, pero le tomo un poco de agua y me avisan si tienen alguna duda. Chicos, sin miedo, aprovechen a hacer preguntas y dudas que tengan. Muy bien, pues si no seguimos nomás. Y si quedan dudas, los anotan y después al final me la dicen como ustedes quieran, no hay problema. Vamos a empezar con el sistema digestivo, ¿sí? Ahí, Facu, han preguntado por el chat, Sí, ¿viste? a ver, a ver. Bien. ¿Dónde se vería ese saco aéreo que tiene relación con el volumen femoral? Buenísimo. Mira, eh, ahora cuando lleguemos a la parte respiratoria, vamos a ver dónde se ubican, ¿sí? Pero son unos pequeños divertículos que tienen conexión. No es totalmente que están dentro, ¿sí? Del hueso, pero sí están conectados. Es decir, si ponemos algo ahí, se va directo al saco aéreo, ¿sí? Ya lo vemos.
Bueno, la llamada dice se terminará dentro de 15 minutos. Bueno, cuando se termine, armamos otra, no pasa nada, ¿sí? Chicos, estén atentos a eso, se corta la llamada y mandamos el link para que se vuelvan a conectar. Sí, sí. Muy bien. El sistema digestivo, volvemos a nombrar el pico, que es el equivalente a la boca, ¿sí? Tenemos un esófago, un buche, un proventrículo, la molleja, intestino delgado, separado igual en duodeno, yeyuno e ilio, ciegos, ¿sí? El intestino grueso y, a diferencia de los mamíferos, termina en la cloaca en una región que se llama proctodeo, ¿sí? La cloaca es donde confluye el sistema digestivo, el sistema reproductor y el sistema urinario, ¿sí? La parte del sistema digestivo se llama proctodeo, ¿sí? Ahora vamos a ver, y aquí tenemos. Empezamos por la boca, ¿sí? Que eh, obviamente tiene una lengua, ¿sí? El pico que ya más o menos lo habíamos descrito, ¿sí? La lengua, y avanzamos hacia lo que es el esófago. Yo no les voy a ir nombrando nada en particular que ya lo sepan de mamíferos, ¿sí? El buche, el buche es un divertículo que nace, un divertículo esofágico, ¿sí? ¿Para qué funcionalidad tiene? Generalmente es para almacenar alimentos, ¿sí? Esto también tiene mucho que ver cuando las aves tienen que alimentar a sus pichones, entonces se genera lo que se conoce como leche de buche, ¿sí? Almacenan ahí y luego la regurgitan para alimentar a los pichones, ¿sí? Seguimos y llegamos al proventrículo, ¿sí? Que es lo que se denomina el estómago glandular, es decir, es lo más parecido al estómago que ustedes han estudiado de un perro o un gato, ¿sí? Que tiene todas las glándulas, se secreta, digamos, el ácido clorhídrico y demás, ¿sí? Entonces ahí se da la digestión más bien de tipo química, enzimática y demás, ¿sí? Y después tenemos la molleja, que este es conocido como el estómago muscular del ave, ¿sí? Tiene unas 3 capas de músculo, ¿sí? Que van en distintas direcciones, lo que ayuda es a, está muy desarrollado en las aves semilleras, como la gallina en este caso, u otro tipo de ave semillera, y tienen movimiento de contracción, ¿sí? Para romper las semillas. Y lo que hacen muchas aves es, en medio natural, comen algunas piedritas, ¿sí? Y esas piedritas, con ayuda de los movimientos contráctiles de la molleja, hace que rompan la semilla que ingieren, ¿sí? Por lo tanto, tienen una digestión de tipo enzimática y una de tipo mecánica, ¿sí? Imagínense que ellas, como no tienen dientes, entonces un poco se han adaptado de otra manera y vamos a decirle que la función, digamos, de moler y demás está en la molleja, ¿sí? Luego tenemos el duodeno, como decíamos, ¿sí? Igual que en los mamíferos, ahí confluyen el, el está en unión con el páncreas, ¿sí? Están todos eh, las enzimas pancreáticas y las enzimas hepáticas llegan al duodeno para la digestión también, ¿sí? Muy parecido, digamos, a los mamíferos. Y siguen las asas, termina el duodeno y empieza yeyuno, ilion, ¿sí? Todo lo que es el intestino delgado. Los ciegos, ¿sí? Que es un par de ciegos que están bastante desarrollados en las aves, ¿sí? Y los ciegos son importantes más que nada para fines diagnósticos. Hay veces hay algunas enfermedades como la coccidiosis en las aves, que hay algunos coccidios que se instalan particularmente en el ciego. Entonces, muchas veces cuando se hacen disecciones, se hacen necropsia, se busca en el ciego algún tipo de huevo de coccidio, ¿sí? Entonces tienen que saber que tienen un par de ciegos muy desarrollados, ¿sí? Y esto es lo que marca el inicio del intestino grueso, ¿sí?
y terminamos en la cloaca, ¿sí? El estómago, entonces tenemos un proventrículo, como yo decía, ¿sí? Que hay todas las papilas, la parte glandular, y después llegamos, digamos, a lo que es la molleja, que tiene todo este paquete muscular, ¿sí? A ver, aquí, Facu, ahí te están preguntando en el chat. Igual, chicos, traten de preguntar levantando la mano, así Facu no está pendiente del chat para que les conteste las dudas. bien, la quilla reemplaza el esternón, claro, así es, tal cual. Reemplaza el esternón, es el equivalente, digamos, ¿sí? Y el buche sería glandular. No, el buche es solamente de almacenamiento. En general, no. A ver, genera algún tipo de sustancia, como les decía, que se llama eh, leche de buche, le llaman, pero en general no. No tiene una secreción de ácido clorhídrico y demás, no. Entonces, imagínense que es como parte del esófago, es solo almacenamiento, ¿sí? Estómago glandular y estómago muscular, ¿sí? No, no más. No se hagan, digamos, mucho lío con eso. Bueno, vamos a seguir aquí. Bueno, sistema digestivo, el hígado y el páncreas, algo llamativo que el hígado, ellas tienen vesícula biliar, ¿sí? Ellas digo yo por las aves, porque les digo porque hay algunas especies que ustedes han estudiado que por ahí no tienen vesícula, ¿sí? Entonces, las aves sí. Y yo una vez que me pasó que estamos haciendo una necropsia en un ave y me pasó de ver dentro de la vesícula biliar unos parásitos. Entonces, también es importante, digamos, buscar en la vesícula porque hay algunas migraciones de parásitos que van a la vesícula, ¿sí? Entonces, eso es importante. Entonces, nada, bueno, aquí hígado y el páncreas tienen la misma función que en los mamíferos de secretar la insulina y demás, ¿sí? Pero no mucho más para destacar. El hígado sí, por ahí es uno de los órganos que más se afectan en las especies estas, volvemos a los loros, pero lamentablemente son las especies que como están muchas veces mal alimentadas, sufren de problemas hepáticos, hepatitis, entonces es un órgano, cuando uno revisa el animal, intenta palparlo o hacer una radiografía, una ecografía, algo, porque es un órgano que te marca mucho, digamos, la salud de esas especies. ¿Sí? El sistema cardiorrespiratorio, ¿sí? Aquí vamos a empezar con lo que son las narinas, que bueno, más o menos están en la dorsal del pico, ¿sí? No se lo había dicho, solamente le había dicho que tenían buen olfato, pero las narinas son muy particulares. Saben que hace poco me enteré que hay una especie de ave que es así como una garza, como un dulce acuático, que es de aquí del Mediterráneo, que no tiene narinas. Entonces me explicaba Marta, la veterinaria, que a esas aves cuando se la agarra no se tiene que sujetar cerrando el pico, que lo haríamos en otra especie, simplemente se la agarra de uno de los picos, digamos, para que no se ahogue. Entonces, miren, importante que es saber la anatomía y después ya si van a trabajar con una especie en particular, es conocer bien a esa especie. Porque no tienen narinas, y eso la verdad yo no sabía. Tienen laringe, ¿sí? Algo súper importante, que la tráquea tienen los anillos traqueales completos, ¿sí? Es decir, no como los mamíferos que teníamos como una forma de herradura, no sé si se acuerdan, pero ellos tienen todo completito directamente, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque a la hora de una anestesia, por ejemplo, en un ave, y que la tengamos que intubar, los traqueotubos se tienen que hacer sin balón. ¿Qué significa? Capaz que nunca vieron, pero generalmente cuando uno hace una intubación en un perro, en un gato, se infla un baloncito para que el traqueotubo no salga, ¿sí? Eso en un ave no podemos hacer porque si distendemos ese balón podemos dañar los cartílagos. En cambio, en los mamíferos
no habría mayor inconveniente porque al ser como forma de herradura, se distienden más, ¿sí? En cambio, en las aves, no. Tienen la siringe, que es el órgano fonador, ya sabrán del canto del gallo, de las miles de aves que cantan, es un órgano que ellos han desarrollado, que serían lo similar a las cuerdas vocales nuestras, para comunicarse, defenderse, infinitas, por ahí más que nada los biólogos son los que más estudian el tema ese, ¿sí? Pero están unas musculaturas muy desarrolladas. Cuando termina la tráquea y empieza la bifurcación, ahí es donde se encuentra la siringe, ¿sí? Y luego siguen los bronquios, los parabronquios y los benditos sacos aéreos, que ahora lo vamos a ver. Muy bien. Aquí está la tráquea, ¿sí? Está la luz de la tráquea y aquí está la siringe. Antes de la bifurcación de la tráquea, ¿sí? Están todos los músculos siringiales, ¿sí? Que forman la siringe, ¿sí? Obviamente más desarrollado generalmente más en los machos que en las hembras y más en alguna especie que en otras, sin duda. Y tenemos los sacos aéreos. A ver, quiero ver cuánto tiempo falta. Bueno, supongo que esto me va a avisar. Para que no quedemos ahí. Bueno, me avisan igual. Cualquier cosa. Los sacos aéreos en las aves son divertículos de los pulmones. ¿Qué pasa con los sacos aéreos? Son en total 9, ¿sí? En los cuales algunos son pares y hay un impar. No tiene la función del pulmón de intercambio gaseoso, pero ayuda al vuelo, ¿sí? Al regular la temperatura, ¿sí? Y genera esta liviandad, digamos, en las aves, ¿sí? Entonces, tenemos un saco aéreo cervical, ¿sí? Que este es doble, ¿sí? Un saco aéreo interclavicular, que este es uno solo. Tenemos un saco aéreo torácico anterior, ¿sí? Tenemos un saco aéreo torácico posterior y un saco aéreo abdominal, ¿sí? Entonces, todos son pequeños divertículos, ¿sí? De los pulmones para ayudar al mecanismo también de la respiración, ¿sí? Algo que no les estaba diciendo es que las aves no tienen diafragma, ¿sí? No tienen la división entre el tórax con el abdomen. Entonces, no puede, al no tener diafragma, no tiene ningún músculo que le ayude, digamos como a los mamíferos, a mover los pulmones. Entonces, los sacos aéreos forman parte, junto con los músculos intercostales, de los mecanismos de respiración de las aves, ¿sí? Y esto es sumamente importante, más allá de lo que les comenté, que están unidos con los huesos y demás, con el húmero y el fémur, eso no se olviden, sino también aquí se instalan muchas veces enfermedades, patologías, que es muy difícil de diagnosticar, por ahí se ingresa alguna bacteria o un hongo y se instala en un saco aéreo, es súper, súper difícil tratarlos y es algo que ningún veterinario de aves quiere pasar, ¿sí? Y difícil diagnosticarlo también, ¿sí? Muy bien. Bueno, creo que vamos a cerrar esta, así no nos agarre como cortados y volvemos a hacer otro link, ¿les parece? ¿Te parece, Maga? Dale, Porque ya Facu, de una, pasame el link, ya le mando a los chicos yo. quedamos aquí en saco aéreo nomás.